días. Estamos con el doctor Rodolfo Anzola. Bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Quiddis. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y cómo se manifiesta. El doctor Anzola es médico cirujano con especialización en medicina interna en la Universidad Lisandro Alvarado en Venezuela, en el estado Lara, y tiene varios años aquí en México trabajando en varias instituciones e incluso creo que en la universidad, ¿no? Según tengo entendido. Doctor Anzola, bueno, bienvenido al programa. Quisiéramos conocer, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo definimos la ansiedad y cómo se manifiesta. Muy buenos días, Luis. Muchísimas gracias por tu amable invitación. No dudé, obviamente, en aceptarla, sí. Estudié en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, mi ciudad natal. Me gradué de médico cirujano y posteriormente hice una especialización en medicina interna. Y hace 3 años me vine a México y bueno, acá estoy trabajando en varias instituciones, en varios lugares. Y bueno, muy pertinente el tema. La verdad es que recientemente tuve una conversación muy agradable con una amiga psicólogo y precisamente esto fue una de las cosas que conversamos, que el trastorno de ansiedad generalizada en este tipo de situaciones repunta en la cantidad de personas que la sufren. Primero hay que definir ansiedad. Ansiedad es la sensación de angustia extrema, así lo pudiéramos llegar a definir. Es angustia o preocupación extrema por situaciones que nos afectan nuestra vida diaria o por acontecimientos que afectan nuestra vida diaria. Si recordamos un poco, en México tuvimos un movimiento telúrico, un sismo bastante fuerte en el año 2017. Ese es un desencadenante de trastorno de ansiedad generalizada. Esta situación que estamos viviendo actualmente con el tema del coronavirus es parte de los desencadenantes del trastorno de ansiedad generalizada, y más allá del simple hecho de estar en medio de una pandemia, tenemos que tener muy en cuenta que el hecho de utilizar este tipo de cosas como un tapaboca, el hecho de estar confinados al domicilio o a la casa, generan ansiedad. Esto porque de manera inconsciente te limita, te prohíbe ciertas cosas, como hablar naturalmente, entonces restringe la cantidad de aire que puedas llegar a inhalar, entonces genera un poco de ansiedad el hecho de que no puedas respirar bien por el cubrebocas, el hecho de estar confinado a la casa, al domicilio, a trabajar y vivir en el mismo lugar, eso también desencadena ansiedad. Son trastornos más o menos frecuentes cuando no existen este tipo de situaciones. Más o menos el 3 al 5% de las personas lo sufren. Muchas veces es más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en su etapa reproductiva, precisamente porque hay muchas cosas que en ese momento influyen en la mujer e igualmente influyen al hombre, como la vida familiar, la vida marital, los hijos, el trabajo. Es la época de mayor producción de bienes y servicios, es la época en donde más productivos somos y por lo tanto estamos más sometidos a situaciones estresantes. Entonces, esa es la definición real es que esa sensación de extrema preocupación y angustia se presente durante 6 meses, la mayor cantidad de veces al mes, es decir, que se presenten más periodos de ansiedad que periodos de no ansiedad durante esos 6 meses. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta? Mira, el espectro de las manifestaciones de ansiedad es muy amplio. Eso puede ser desde cosas muy sutiles, como por ejemplo sensación de angustia, esa sensación que a veces nosotros sentimos cuando estamos en una situación apremiante, cuando te chocan, cuando estás enfermo, cuando tienes ese tipo de situaciones. Eso es un trastorno de ansiedad generalizado. Sin embargo, esos son episodios aislados. Cuando una persona se caracteriza por ser ansiosa, es porque esa sensación que tú tienes cuando te chocan, cuando estás hospitalizado, cuando tienes un problema familiar, económico, laboral, se presenta durante la mayor parte del tiempo. Y puede ser desde cosas muy sutiles como esa hasta cosas muy importantes que te inactiven tu vida diaria, que se involucren en tu vida diaria al punto
de que te veas restringido para algunas cosas, como por ejemplo las personas que tienen miedo de salir a caminar después del sismo de 2017 porque sienten que todos los edificios se pueden caer, o porque cerca de su casa hay muchos atracos o mucha delincuencia, entonces sienten que no pueden salir de su casa porque el vecino o la persona que tiene el negocio en la esquina los puede atracar. Esa ansiedad es crisis de pánico, porque la crisis de pánico además afecta a tu cuerpo. ¿Cómo afecta a tu cuerpo? Empiezan palpitaciones en el corazón, sensación de falta de aire, sudoración en las manos, sensación de adormecimiento de la cara, de las manos, de las piernas, alteraciones de la motilidad intestinal, estreñimiento o diarrea, dolores de cabeza. Ese tipo de situaciones también puede poner en evidencia otras cosas como dolores de cabeza muy frecuentes. Sí. Entonces, fíjate lo amplio que puede ser esto. Mira, Rodolfo, no, bastante amplio. Te quería, bueno, ya vemos que la ansiedad se representa se define como un tema de angustia que puedes tener permanentemente, que el detonante puede ser una situación de crisis, una situación como el terremoto, y entendemos eso, y puedes tener distintas formas en las cuales se manifiesta. Pero una pregunta, ¿en qué momento la ansiedad se puede convertir en un riesgo para la persona? ¿Cuándo podemos decir que una persona que es ansiosa, ya ese tipo de ansiedad puede ser un riesgo para ella? Exactamente, mira, esa es una pregunta muy importante y es lo que yo siempre les digo a los pacientes. Nadie ha tenido complicaciones graves por ansiedad. El problema ocurre es en el funcionamiento social de la persona, laboral, familiar, en el funcionamiento personal. Esos son los riesgos que pudiera correr, porque se limita, la persona restringe sus actividades porque no se siente bien haciéndolas, ¿ves? Entonces empiezan a ver o pueden empezar a aparecer trastornos del sueño, problemas musculares, tensión muscular, cansancio fácil. Entonces, ese digamos que pudiera ser el mayor de los riesgos. Deserción laboral, deserción escolar, problemas en el entorno familiar, personal también. Ok, has mencionado varios aspectos que si se quiere se pueden tener que ver con la parte externa, ¿no? O sea, eventos exteriores que te afectan y te pueden detonar. Pero también existen, te pregunto, ¿existen factores internos que te pueden detonar ansiedad? Mira, habitualmente la ansiedad se presenta cuando hay un factor externo que la, que la desencadena. Sin embargo, tú puedes tener predisponentes en tu salud que te hagan ser más proclive a tener episodios de ansiedad, como por ejemplo el hecho, como te comentaba, el hecho de ser mujer en edad reproductiva, vivir en un espacio hostil habitualmente, las personas con algunos trastornos alimenticios tienen mayor riesgo de tener trastorno de ansiedad generalizada, como los obesos, por ejemplo. Ese tipo de situaciones, desde el punto de vista interno, son las que pueden generar trastorno de ansiedad generalizada. Recuerda que el trastorno de ansiedad generalizada es un problema de conducta y de mente. Se caracteriza como una enfermedad mental y por lo tanto no es explicable por trastornos adicionales a los eventos externos. Entonces no puede ser explicado por situaciones como por ejemplo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad que genera ansiedad, pero es una ansiedad secundaria al hipertiroidismo. En cambio, en el paciente obeso o en el paciente con trastornos de alimentación, la ansiedad es una de las manifestaciones del trastorno de alimentación. Ok, creo que se puede ver de ambas partes, ¿no? Que la genera y que a la vez la ansiedad genera otras cosas, como es el caso de la obesidad. Mira, ¿y qué aspectos se pueden considerar o qué tipos de tratamientos para una persona que sufre de ansiedad? ¿Cómo controla, cómo frena esa ansiedad o qué tipo de tratamientos existen que sean más comunes para frenar la ansiedad? Mira, lo principal es acudir a tu médico de cabecera para que haga el diagnóstico correcto. En segundo lugar, hay formas de tratar la ansiedad, formas naturales
de tratar la ansiedad. Y cuando digo naturales no hablo de hierbas ni semillas, hablo de cosas que nosotros podemos hacer en la casa en esta situación para mitigar los efectos de la ansiedad sin que nos los prescriba un médico. Nosotros podemos tomarnos 2 o 3 minutos, 2 o 3 veces al día, sentados en una silla o en un sofá cómodo, cerrar los ojos y hacer respiraciones lentas y profundas. Esos ejercicios respiratorios nos van a ayudar muchísimo a disminuir los niveles de ansiedad. En un episodio previo que tuviste con la doctora Flor Ángel, ella decía algo muy cierto. Las hormonas juegan mucho en el estrés, y una de las cosas que genera la ansiedad es estrés. Entonces hay que tratar de controlar los niveles de cortisol, y eso lo logramos con 2 cosas: o desgastándonos físicamente, haciendo actividad física, liberando energía acumulada, o liberándola de forma activa como con el ejercicio, o de forma pasiva con la respiración y la meditación. Entonces esas 2 cosas las podemos hacer en la casa, sin necesidad de medicamentos, para mitigar los efectos de la ansiedad. Podemos hacer actividad física dentro del hogar, podemos hacer actividades manuales dentro del hogar, y podemos hacer ejercicios respiratorios igualmente dentro del hogar. Entonces, yo lo que les recomiendo, y eso también lo he conversado yo con algunos colegas psicólogos, que se involucre la familia en estas actividades. ¿Por qué? Porque nada hago yo tratando de limitar los efectos de la ansiedad en mí, cuando realmente el espacio en donde vivo es un espacio en donde se genera ansiedad per se. Entonces, si yo acompaño a mi familia a hacer estos ejercicios, a hacer actividad física, si yo involucro a los niños en estas actividades, sus niveles de ansiedad también van a bajar. Y eso va a limitar mucho el efecto que tengamos dentro de la casa. No, perfecto. Ahora fíjate, ahora que lo mencionas, lo mencionaste hace ratico, el tema del estrés y de la ansiedad tienen como un área gris, porque muchas personas pueden sentir sensaciones o consecuencias de ciertas cosas que digan, oye, no, esto es estrés, y de repente es ansiedad, o de repente al revés, yo no, que tengo una ansiedad, me siento como ansioso y tal, resulta que tienes un estrés acumulado. Hay como un área gris ahí, ¿no? Por lo que entiendo. O cómo definiría, cómo podemos definir exactamente qué cosa de lo que siento es porque sufro ansiedad y qué cosa es porque sufro estrés. Fíjate, estrés, cuando tú lo traduces al español, porque eso es una palabra proveniente del inglés, cuando tú lo traduces al español, pudiera definirse como presión, ¿ok? El estrés es la sensación de presión, que puede ser laboral, puede ser personal, financiera, emocional, espiritual, económica, del tipo que tú quieras, pero es presión. ¿Okay? Puede ser presión muscular, puede ser sensación de tensión en la cabeza. Esas son las manifestaciones del estrés. La ansiedad, por el contrario, es la sensación de excesiva angustia, y eso genera estrés. ¿Okay? Entonces el estrés pudiera ser una consecuencia del trastorno de ansiedad generalizado. No, perfecto. Mira, tú sabes que en Quiddis nosotros hemos estado desarrollando, bueno, Quiddis es una red colaborativa de servicio de salud que tenemos ya varios años desarrollándola. Todavía hay cosas que están saliendo al mercado. Y una de ellas que recientemente hicimos fue en una página de coronavirus con un test virtual que sacamos, que casualmente en días del presidente, bueno, ayer escuchamos al presidente del INSS hablar sobre la calculadora de riesgo que tienen ellos y explicarla, y básicamente es lo que tenemos en el test virtual. Sin embargo, consideramos, en función de las últimas entrevistas, inclusive esta que hemos hecho contigo, más la que hicimos con la doctora Flor, que vemos que es muy importante incluir nuestra apreciación, y lo que quiero preguntarte, ¿qué opinas tú? En estos test, preguntas que vayan orientadas a determinar la parte emocional, la parte de angustia posiblemente que sufre una persona, porque definitivamente ese tema puede afectar el sistema inmunológico de la persona. ¿Qué tan viable ves tú esto? ¿Tú crees que sería bueno tener ese tipo de preguntas dentro de un test virtual del coronavirus? Mira, yo creo que pudieran separar las 2 cosas. Una, que sea un test
de sospecha de COVID y otra que sea un test de sospecha de trastorno de ansiedad generalizada. Son dos cosas que en este momento van de la mano, pero que si las separas, al momento de que pase la pandemia, te va a quedar el test de trastorno de ansiedad generalizada que te pudiera servir para después de que esta pandemia pase, porque de seguro va a pasar en algún momento y realmente sí serviría de mucho porque es una herramienta que la persona puede utilizar de forma fácil para ver si tiene que ir o si no tiene que ir al médico por ansiedad o si lo que tiene es ansiedad u otra cosa. Pero sí, por supuesto que es válido utilizar los síntomas cardinales de la ansiedad para determinar en ese test si la persona es o no es, o tiene o no tiene alguno de los espectros de trastorno de ansiedad generalizada. Y eso sí, porque el tema es que, como hemos visto, pudiera ser que ese tipo de trastorno de alguna manera afecte el sistema inmunológico de la persona. O sea, cuando vives con un estrés permanente o vives con una ansiedad permanente, no solo te afecta tu parte psicológica, sino que en estos momentos te puede afectar tu sistema inmunológico, todo está de alguna manera bien conectado. Entonces, sería interesante que la persona pudiera evaluarse, como tú dices, separadamente, pero en conjunto, en el sentido que me evalúo los aspectos físicos que tengo, de si tengo diabetes, si tengo algún trastorno, para ver mi nivel de riesgo y evalúo qué otro tipo de trastornos emocionales o psicológicos pudiera tener que también me puedan afectar mi sistema inmunológico y, por lo tanto, mi nivel de riesgo. Esa es parte de lo que quisiéramos nosotros hacer. Oye, Rodolfo, encantado de que hayas aceptado esta entrevista con nosotros. Te agradezco mucho tu participación. Sé que tú eres uno de los que ha participado también en Quidditch desde su inicio. Has estado ofreciendo tus servicios a través de la plataforma. Ahora estamos haciendo también, hicimos una plataforma llamada Ayudando, que acabamos de sacar al aire, que es un sitio donde esperamos que se conecten, se comuniquen las personas que tienen cosas que aportar y cómo ayudar a otros en esta crisis, junto con aquellas que lo necesitan. O sea, las personas que pueden ayudar con un mercado, con un transporte, que lo quieren hacer muchas veces y no saben cómo comunicarlo. Claro. Entonces, ayudando en el sitio de encuentro. Y así vamos a ir creciendo y creando otras plataformas o aplicaciones que nos permitan, en forma, nosotros decimos que holística, ver todo el tema de salud de las personas. Entonces, muchas gracias, Rodolfo. Un placer. Tu introducción. ¿Ok? Muchísimas gracias. No, hasta luego. Hasta luego.